Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre el concepto de la muerte de Dios en el filósofo Nietzsche. En otros videos hemos trabajado toda la crítica que él hace precisamente pues a la cultura occidental. Y esa crítica que él realiza a la cultura occidental lo lleva a constatar esa muerte de Dios. ¿Sí? El Dios que había sido, por decirlo de alguna manera, la brújula del hombre occidental. Pero el hombre, dice Nietzsche, fue matando poco a poco a ese Dios, tal vez pues sin darse cuenta, y al quedar sin ese modelo, el hombre queda desorientado, ¿sí? Su vida pierde sentido. Y es lo que él denomina también el nihilismo, ¿sí? Pero esa muerte de Dios debemos mirarla también como la muerte del monoteísmo cristiano, de ese sistema de valores, de ese dogmatismo para quienes creían de que solamente había un Dios, ¿sí? Y dice Nietzsche que el único responsable de eso fue el hombre, que fue sacando poco a poco a Dios de su cultura, poco a poco de su forma de ver el mundo. ¿Sí? El hombre va sustituyendo ese modelo de explicación, ese modelo de entendimiento. Y eso lo hace también pues como un intento, ¿cierto? Por mirar el mundo de una manera diferente, por alcanzar un mayor entendimiento. La muerte de Dios significa entonces en Nietzsche esa muerte de la fe en el Dios cristiano, ¿cierto? Un Dios que no se pudo mantener con sus mandatos, con sus provisiones, ¿cierto? En cierta forma que dice Nietzsche fue cortando el desarrollo del hombre en este mundo, ¿sí? Un mundo que podríamos decirlo de alguna manera resultaba siendo pues bastante hostil, ¿sí? A la vida, a lo que el hombre pues se enfrentaba en ese momento. Igualmente, pues ese rechazo de Dios que vamos a encontrar en este filósofo eh, manifiesta ese desprecio que tiene hacia las religiones, ¿cierto? Como, ¿por qué? Porque en cierta forma dice Nietzsche que las religiones vuelven al hombre un ser sumiso, un ser débil, ¿cierto? Que no logra desarrollarse como tal y que impide el desarrollo de los hombres como tal. Entonces, esa muerte de Dios anticipa en cierta forma también esa pérdida de los valores absolutos y que nos imponía precisamente ese monoteísmo cristiano. La muerte de Dios es, por lo tanto, una experiencia pues bastante dramática, por decirlo de alguna manera, en tanto pues que el hombre queda huérfano. Ese era su modelo de explicación, su modelo de creencia, ¿sí? Y cuando eso desaparece, el hombre, digamos, queda sin ese sistema de explicación, ¿sí? Pero un sistema de explicación que dice Nietzsche era una falsa ilusión, ¿cierto? Y que nos hacía seres débiles, seres sumisos. Hay que tener claro también cuando el autor se refiere a esa muerte de Dios, estamos hablando al Dios de Israel como tal, ¿cierto? Es el Dios de Israel, ese Dios que creó el mundo, ¿cierto? Y que promulgó unos mandamientos y que representaba, ¿cierto? A un ser superior, ¿sí? Un ser superior que se fue perdiendo también por esa sustitución del hombre, ¿cierto? Por nuevas maneras de ver el mundo, por nuevos valores. Entonces se pierde esa creencia en Dios como modelo, como un modelo de cohesión. Ahora, ¿cuándo comienza el hombre digamos, a matar a ese Dios? ¿Sí? Dice Nietzsche que desde la época moderna, desde Copérnico, cuando ya se comienzan a dar pues nuevas interpretaciones del mundo desde diferentes enfoques, desde diferentes ámbitos, desde la ciencia, desde las matemáticas, ¿sí? Entonces, cuando escuchemos nosotros la muerte de Dios, es que lo utiliza Nietzsche pues como una metáfora,
quiere representar específicamente esa muerte de ese Dios cristiano, ¿cierto? Como un sistema de creencia, la muerte de esos principios morales absolutos. Y entonces él dice que el ser humano, al matar a Dios, se queda sin ese sistema de explicación, ¿sí? Y como queda sin ese sistema de explicación, el ser humano entra en crisis, ¿sí? Entran en crisis los valores morales. ¿Por qué? Porque se pierde esa base absoluta, ¿cierto? Esa mentalidad cristiana conlleva al hombre a perderle el sentido a la vida, a perderle el sentido a la existencia. Entonces, es allí cuando Nietzsche plantea de que es necesario buscar una mentalidad, unos valores absolutos pues mucho más profundos, ¿cierto? Y la creación, digamos que la solución de eso es sencillamente crear unos valores pues mucho más propios, ¿cierto? Que los cree el mismo hombre, ¿sí? Que sean propios, que sea un sistema de valores que le vaya dando poco a poco ese sentido a la existencia. Muchas gracias.